Hola a todos. Muchas gracias por estar aquí en mi canal. Iniciamos este 2025 con el pie derecho, ya con el propósito, con toda la idea de poder cumplir esos sueños que tanto les he platicado, de compartir mi experiencia y pues la idea era haberlo hecho por medio de escribir algunos libros, pero como el tiempo ya es apremiante, se puede decir, porque no sabemos cuándo nos pueda llevar nuestro creador de este mundo. Entonces, no quiero postergar más las cosas y estoy tratando de hacerlo ahorita que, sobre todo, que tengo noción del tiempo, que estoy todavía lúcida, al menos eso creo yo, que todavía tengo frescos algunos datos, recuerdos. Entonces, eh, yo deseo que este año también ustedes puedan lograr todo lo que se propongan, que les vaya muy bien en sus vidas, en sus trabajos, sobre todo que tengan salud, que podamos siempre tener presentes que podemos encontrar siempre algo por qué agradecer. El vivir agradecidos nos evita muchos malos momentos, malos, eh, con malas consecuencias de nuestro pensar, porque sabemos que el pensamiento es muy poderoso. Hay una frase que dice, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Entonces, los pensamientos son muy importantes para poder lograr precisamente tener un buen destino. Y a veces es lo que más nos cuesta trabajo cambiar nuestros paradigmas y sobre todo cuando ha habido pues eh, circunstancias que han dejado una huella muy dura, muy triste en nuestras vidas, pero si cambiamos eso, nuestra forma de ver esos hechos que hubo en nuestras vidas, podemos vivir un poco más tranquilos y si es que no, pues agradecidos, porque repito, siempre tenemos algo que agradecer, siempre es cuestión nada más de verlo, de querer verlo, decidir ver que sí tenemos mucho por qué agradecer. Eh, Espero de verdad que sea un buen año para todos. Por lo pronto yo no quise postergar más ya el iniciar con escribir los libros, nada más que les dije que tengo material para 8 libros y pues empezaré por el comienzo, por mi vida, por mi niñez. Y esto también se los he dicho, se los estoy compartiendo. Estoy dejando esto para las personas algunos que me conocen y quieran conocer más de mi infancia, especialmente familia o descendientes. Este, algunos en algún momento, en algún día, les interesará saber, no sé qué me depara el resto de mi vida. Este año, en unos meses más, cumpliré 70 años. Entonces, yo espero que pueda durar muchos más, pero solamente Dios tiene el control de mi vida y no sé. Por lo pronto no quiero después lamentarme de no haber escrito esto y se los he dicho que es para compartir mis experiencias
viéndolo a esta altura de mi vida y analizando ya lo que marcó, lo que fue bueno o no, para poder llegar a lo que soy ahora, que pues no es nada del otro mundo, no soy una persona pública, ni tampoco importante para el público, este, como para decir que van a leer o les va a interesar mi vida, pero las pocas personas que quieren conocer mi vida, pues quizá pueda interesarles ver este video. Y eh, no es una catarsis porque en realidad lo que yo viví mm, en ese entonces, como toda niña que vive feliz en su inconsciencia, en su ignorancia, pues yo fui feliz. Y empezaré de lo que yo recuerdo, que tengo conciencia. Nací en 1955, en julio de 1955, en un pueblo del estado de Michoacán que se llama Ciudad Hidalgo, está a unos cuantos kilómetros de la mariposa monarca. Como dicen, nací de buenos padres y Dios me mandó al hogar y con los padres y con los hermanos que consideró él que eran los idóneos para mí. Y pues fue una infancia la que tuve, pues ahora viéndolo desde a esta edad, desde esta perspectiva, pues fue una infancia feliz, con sus altibajos, como todas las familias. Sí, tuve algunas carencias, y cosas negativas, pero como les he dicho también en otros videos, me gusta ver el lado positivo de las cosas porque vale más lo bueno, es lo cualitativo, es mucho más importante que lo cuantitativo. Pero si soy honesta, las cosas que pasaron, que sí fueron algunas dificultades y aflicciones, sin embargo, yo no las veía, no, estaba mi mundo, repito, en una feliz inconsciencia. Entonces, mis padres tuvieron 12 hijos, 10 de ellos somos los que vivimos. Nacieron dos hermanitos que no vivieron en este mundo mucho tiempo, fueron horas, así es que voy a hablar de mis 10 hermanos, que ahorita pues ya quedamos 9. El más chico de mis hermanos, de los hombres, pues falleció ya a la edad de 50 años, entonces quedamos 9 hermanos. Y por respeto a la familia y a las personas que rodearon esta historia, que participaron en esta historia, pues no diré nombres para no ser eh, por no tener el permiso de ellos, sino por respeto más que nada. Entonces, hablaré nada más de personas y más o menos de mi infancia hasta la mayoría de edad. Esa es una etapa de mi vida y se los comparto para que las personas que les pueda interesar, sobre todo que tengan hijos y que puedan servir de algo, saber la historia de esta persona que vivió, ver qué cosas pueden ellos aprender y evitar algunas cosas para que sus familias, sus hijos puedan estar a salvo de las cosas que nos acechan que en esta sociedad donde el consumismo, la vanidad, pérdida de valores y sobre todo
las redes sociales que son tan avasallantes puedan dañar la vida de los infantes. Entonces, bueno, mi infancia en ese entonces pues no había las eh, tentaciones que hay ahora, y menos en un pueblo. Yo, mis primeros recuerdos que tengo es una vida muy, muy padre con todos mis hermanos. Fui la cuarta, tuve tres hermanos más grandes y el mayor hombre y luego cuatro mujeres, luego cuatro hombres y la última una mujer. Entonces, eh, era muy bueno tener la más grande, la que seguía de mí, que fuera mujer y la más chica también. Entonces, de las cuatro mujeres, las dos mayores siempre se hacían responsables de las dos más chicas. Entonces, y las dos chicas, pues siempre hacíamos migas cada una. Entonces, mi infancia fue algo maravilloso. Eh, Considero que Dios me bendijo con una madre que considero que eso marcó parte de lo que ahora soy. Ella me decía que yo tenía muy buena memoria, que tenía una frente muy amplia y que todas las personas que tenían mente amplia era porque eran con muy buena memoria y eran inteligentes. Bueno, me la creí y eso aunado, obvio, a los genes y los dones que Dios me pudo haber puesto en mi persona y la herencia genética de mis padres. Mi madre era una mujer muy positiva, siempre muy luchona, que no se le cerraba el mundo y siempre quería superarse. Siempre nos inculcaba el hablar con palabras correctas y a diferencia de mi papá, que era una persona de trabajo, pero no tenía educación, era ignorante en cuanto a formación académica, pues no, en aquel entonces no había suficientes estudios, no era común que estudiaran ni los hombres ni las mujeres, era puro trabajo. Mi padre era maderero. En Ciudad Hidalgo, como les dije, está cerca de la zona boscosa de la mariposa monarca, a unos cuantos kilómetros, 20 minutos, 30 minutos. Y todo eso, esa zona, en aquel entonces, pues la familia de mi papá tenía montes y se dedicaban a eso, a vender madera. Y siempre fue muy trabajador, muy inteligente toda la familia de mi papá. Siempre tenían fama en el pueblo que pues dicen, se apellidaban González y decían, no, con los González nos morimos de hambre porque ellos saben hacer de todo. Y sí recuerdo que mi papá era muy trabajador y siempre hacía, tenía un carro que él reparaba, y siempre, en aquel entonces, no sé si han escuchado la palabra crán. Crán normalmente se usa en las personas que dicen, no, no le digas ya más cosas, no le digas más porque le das crán. Entonces es cuando quieren a una persona decir que no le descuerda, como decir. Entonces, en aquel entonces existían los carros que no tenían motor de arranque o marcha, como les dicen, a esa parte del auto. Entonces él tenía un carro de redilas y en aquel entonces requería que se le dieran crán, no tenía marcha, repito, motor de arranque, entonces en el frente del auto teníamos que hacerle con una especie como de cruceta, pero que se llamaba crán
y entonces él prendía y nosotros pues de niñas ayudábamos, así veía a mis hermanos grandes y le dábamos para que prendiera el auto. Es todo maravilloso cómo todo se transforma. Me tocó ver en esa época, fue muchas cosas que existían y que me tocó ver cambios en nuestra generación. Le llaman ay, se me fue la palabra, a ver si ahorita me viene, esa generación fue muy privilegiada porque nos tocó de muchos cambios, hasta llegar a ahora. Entonces tuvimos que adaptarnos, tuvimos una fortaleza y una capacidad de adaptación precisamente a esos cambios. Entonces, mi papá, recuerdo que él reparaba los carros y hasta lo que es cambiar balatas, incluso yo recuerdo que él reparó un tiempo, duró mucho, muchos días reparando el carro y ahora ya que sé, él hacía reparaciones de lo que son el block, el monoblock, él ajustaba. Esto es para cuando van a anillar un automóvil o vas a hacer una reparación general. Y recuerdo que con una lima de fierro le daba así, así, y al puro cálculo. Entonces era una persona muy inteligente, pero tenía un problema, que después resultó ya ser una enfermedad que eso lo llevó a la tumba, que fue el alcoholismo. Entonces, mi madre con 10 hijos y con una persona que pues era pues muy débil en cuanto a eso de dejar la bebida, eso la hizo que emigráramos a la capital, que nos fuéramos a Morelia, Michoacán. Entonces, desde muy niña, esos recuerdos que tengo, pues fue de inestabilidad, se puede decir económica, porque así como teníamos, recuerdo el olor de los zapatos de piel, que hasta la fecha huelo a esa piel y me transporta a esa infancia cuando nos llevaban zapatos de piel para ir a la escuela. Estuvimos unos años en colegio de monjas, colegios particulares, pero a veces nos cambiaban a las escuelas de gobierno porque por la inestabilidad económica y luego volvíamos otra vez a, a la escuela de monjas y luego otra vez y terminamos ya en lo oficial. Y para mí la escuela desde niña, tengo recuerdos, pero de verdad muy felices que marcaron este, eh, parte de esa vida por la memoria que decía mi mamá que tenía, pues me gustaba muchísimo cantar desde niña y participé en la escuela, en todos esos años de la primaria, siempre era la que participaba en algo, en una obra de teatro, en bailar en un vals o incluso gané un concurso de cuerda brincando la cuerda y con la música del jarabe tapatío. Entonces la cuerda hacía el movimiento que fuera armonizado con la música, pero brincando y cantando perdón, escuchando la música del jarabe tapatío, luego le dábamos, cruzábamos la cuerda y fue una cosa, pero maravillosa. La primera vez que canté fue allí en Ciudad Hidalgo en una estación que se llamaba Radio Sol. Canté el Día del Padre una canción también. La primera canción que canté en público en la escuela fue Cuando me enamoro de Angélica María y Rosas en el mar, que era una canción de Maciel. Entonces recuerdo todo de esa época, pero lo que más recuerdo era el amor que tenía por saber, esa hambre de saber, los libros, cuando nos lo repartían, recién empezábamos el nuevo grado, yo veía, esperaba con muchas ansias, tardaban unos días en entregarnos los nuevos libros
Y siempre estaba yo con esa ansiedad de que, ay, ya quiero ver los libros, porque yo leía los libros con una avidez de una niña, que no veía con los demás compañeros y me gustaban las historias las más largas, o sea, me gustaba mucho leer. Entonces, en aquel entonces, pues, los libros eran algo que ayudaban en nuestra formación. Recuerdo una historia que marcó mi vida fue de los libros. Bueno, fueron dos historias que marcaron. Una es en el libro de segundo grado, que por cierto lo tengo por ahí. Este libro siempre está a la mano aquí. Este libro de segundo año, este, lo tengo porque lo pude rescatar hace como 30 años. Una amiga de la iglesia que fue esposa del director de un delegado de educación pública, cuando vi que tenía colección, le dije que yo recordaba muchísimo ese libro y me dijo, a ver, digo, yo la historia me la sabía de memoria, una historia de libro de segundo año, y dijo, si te la sabes, te voy a regalar el libro y me voy a deshacer porque tengo colección, pero te lo voy a dar. Y pues para asombro, eso hace 30 años, y para asombro de ella, me supe la historia me dijo, te lo doy, pero no es tuyo, como diciendo, te lo vas a llevar, pero cuídalo. Entonces, sí, todas las clases que había todas las lecciones de los libros tenían un mensaje que te calaba en tu vida, al menos yo recuerdo con mucho eh, mm, interés y veía aquello que era de verdad cierto. Entonces forjaron mi carácter, mi formación, los libros. Entonces yo amaba los libros. Y este libro que fue editado en 1961, entonces yo de segundo año tendría como 6, 7 años. Antes empezaba uno la escuela más chico. No le obligaban a que tuviera 6 años para poder empezar. No había kinder, pero o al menos yo no lo cursé, pero amaba la escuela y los libros. Me acuerdo que nos daban muchos libros y todos los cargábamos así. Cuando nos iba bien, pues lográbamos unos portalibros que eran como tirantes de plástico y ya los llevábamos, pero la mayor parte yo amaba los libros, los tenía siempre así y eran muchísimo. Yo, una chamaquilla, siempre fui muy delgada y con todos los libros así me gustaba muchísimo leerlos. Y yo vivía las historias que decía aquí. Y esa historia que marcó mi vida se llama La historia de un niño pobre, que es la vida de Tomás Alva Edison. Entonces, esa historia me marcó porque está muy bien. Algún día se las leeré para no alargar mucho esto y no desviarme del tema, pero habla de la vida de Tomás Alva Edison, cómo es que forjó su destino para hacer inventos, para cambiar, ayudar a las nuevas generaciones con su eh, curiosidad y su deseo de aprender. Entonces, para mí, ese libro, digo, esa lección de Tomás Alva Edison marcó mi vida siempre, siempre. Me animaba a aprender y siempre tuve mucha curiosidad por aprender. No me quedaba a gusto cuando algo no tenía alguna duda o quería preguntar algo y no sabía. Siempre, siempre buscaba resolver esa duda. Entonces, era muy preguntona y muy persistente. Entonces, así quizá aburría a los maestros o
a mis padres, a la gente que me rodeaba, porque siempre fue muy preguntona. Eso me ayudó muchísimo para el periodismo también, para la carrera que escogí, la curiosidad. La otra lección era amor maternal, que era la historia de una zorra que se le perdió al zorrito. También eso me marcó mucho lo que es el amor maternal, apreciar a los hijos y verlos como si fueran lo máximo nuestros hijos, darles de nuestra parte, darles todo nuestro amor y ayudarlos que su autoestima siempre pueda estar en alto y aparte los valores, ¿verdad? Que eso ya más adelante les hablaré que un libro podrá ser precisamente sobre la crianza de los hijos, lo que me ayudó para poder criar a mis hijos, no de maravilla, no fue lo máximo, pero sí me evité muchos dolores de cabeza gracias a la decisión de haberlos educado, que ya les hablaré en su tiempo, con la ayuda de muchos libros que para mí fueron como terapeutas, como asesores, pero ya después más todavía cuando uno da importancia al aspecto espiritual y eso pues nos ayudó todavía mucho más a forjar unos buenos hijos, según para mí. Por eso dicen que mamá cuervo, mi amor maternal, es que siempre ve todo, no ve los defectos de los hijos, pero bueno, ya después con más madurez te das dando cuenta que nadie somos perfectos y que a los hijos siempre debe uno conocerlos para saber guiarlos, ¿verdad? Bueno, entonces amaba la escuela, me gustaba siempre sentarme adelante y para poder hacerlo llegaba más temprano a la escuela, que no me ganaran las bancas de adelante. Y es que así era como aprendía y no me daba cuenta hasta hace pocos años, estuve pensando en eso, ¿por qué? ¿Por qué hacía eso? Y es que yo era más de poner atención, hay muchas formas de aprender. Sabemos ahora que pues una cosa es visual, audiovisual y otras por experiencias, otras por impactos, otras por repetición. En fin, yo aprendía y me concentraba muchísimo estando adelante porque no había distracción y es que también, en ese entonces no lo sabía, pero es que no veía yo de lejos. Si me sentaba atrás, aparte de que me distraían las personas adelante, los compañeros, aparte de eso, no alcanzaba a leer el pizarrón porque tengo un problema de la visión que se llama miopía y astigmatismo. Entonces, en aquel entonces no nos llevaban al dentista o al este, oculista, no se usaba. Entonces, yo tuve ese problema y ahora, para poder ver de lejos, necesito lentes, pero para ver de cerca, no es necesario. Entonces, en la escuela les sugiero que vean esa situación con los hijos, con los niños, que cerciórense de que realmente ven bien lo que están bien, lo que les están enseñando. Entonces, para mí fui muy aplicada en todos los años, en todo lo que hacía, siempre me esforzaba y sobre todo era muy entusiasta. Todo lo que hacía lo hacía con mucho entusiasmo, con mucho amor. Entonces mi infancia estuvo marcada de aprendizaje, pero con gusto y con la ayuda de mis padres que, por ejemplo, el cantar, que siempre me gustó desde niña y era mi sueño, como les dije, mi papá me daba una moneda, 20 centavos en aquel entonces, 20 centavos era mucho, y yo le cantaba una canción de Javier Solís. Les gustaba mucho a mis papás Javier Solís y se usaba, pues eran los cantantes que en ese entonces estaban de moda y Pedro Infante y Javier Solís y yo le cantaba a mi papá y me daba 20 centavos. Entonces, por eso me aprendí todas las canciones de Javier Solís, la mayoría me las sé
porque desde chica pues se las cantaba mi papá. 20 centavos en aquel entonces, los billetes de mayor denominación eran los de 20 pesos. Entonces, que eran unas casitas, recuerdo que eran pues lo que es el colegio, un colegio, no sé si fue de Sor Juana Inés de la Cruz, algún colegio de monjas o un, eh, eh, ¿cómo le llaman? Eh, donde están donde estudian los monjes, monasterio, no sé, eran los demás, denominación. 20 pesos era muchísimo. 20 centavos, pues era también, era algo porque recuerdo los dulces, había unos toficos y otros que se llamaban tomis. Y esos dulces le daban a unos 5 toficos por 5 centavos, 5 tomis por 5, 5 por 5. El pan, por $1 le daban 10 panes y le daban el pilón y la ganancia, entonces eran 12 panes. Entonces los panes eran recién salidos en un pueblo donde todo es chico, todo era orgánico, no existían en aquel entonces, yo no conocía ni la estufa de gas, ni tampoco había boiler, o sea, o calentador para bañarse, y eso que es una zona muy, muy, muy fría. Yo no recuerdo que calentáramos agua para bañarnos, pero no sufríamos. Para mí incluso mi mamá tenía una gran visión. Recuerdo a mis hermanos que hacían las tortillas, no había tortillerías, teníamos que moler en un molino o en el metate, no, o llevarlo a un molino donde molían el nixtamal. Nosotros lo cocíamos y ya lo llevábamos al molino para molerlo y que ya saliera la masa. Entonces ya llegábamos en la casa, había una prensa, le llamaban, era de madera, donde ahí se aplanaba la masa y ya se hacía la tortilla. Entonces en el comal pues con leña o con carbón. Ya después, al poco tiempo, tuvimos la primera estufa que se compró, que era, yo no sé cómo llegaron, pero eran, este, eh, pues, americanas, la estufa que había de marca Kenmore o Kenmore, así se escribía. Entonces me tocó esa transición, ya pero era un pueblo que todo mundo nos conocíamos. Mis hermanas eran las que se hacían cargo de nosotros, las dos más grandes, y nosotras, mi hermana más chica y su servidora, éramos las de los mandados. Entonces nosotros sabíamos, estábamos chiquillas e íbamos a comprar que la tole con doña Aurora, que el pan con doña Elvira, que con sabíamos cada cosa, cada persona era muy conocida en el mercado, las corundas, el mole, el pollo, don Tobías, todo lo teníamos bien, bien ya conocido. Podíamos dormirnos con la puerta abierta o sin puerta, como algún tiempo estuvimos. Era todo tan, este, confiable, tan tranquilo. Mi mamá tenía una visión que con los años supe por qué. En realidad, siempre quería ella que nos superáramos y que fuéramos personas más, que estudiáramos, que, repito, que nuestro léxico fuera mejor. Y ella no fue una madre, una mujer de ama de casa, no, no recuerdo que ella, y menos con tanto hijo, pues yo creo que se le llevaba siempre en cama, o porque en aquel entonces guardaban la cuarentena, sí, en cama, literal.
Entonces, siempre cada año casi un hijo y así. Entonces no recuerdo que mi mamá nos diera a desayunar, nos peinara para irnos a la escuela y todo. No, mi mamá no era de casa. Mi mamá tenía un don que era para como emprendedora, como empresaria, como comerciante. Eso tenía muchas cualidades y hubiera sido con preparación, hubiera sido una persona muy exitosa en ese sentido, pero ella me heredó la voz. Ella, bueno, la de ella era mucho más potente, tenía un vocerón, pero el amor al canto lo heredé de ella, aunque todos mis hermanos pues les gustaba cantar, pero según dicen que la que cantaba realmente mejor pues era su servidora. Entonces, siempre me gustó cantar y recordé hace poco cómo es que mi mamá sabía de la existencia de las tinas para bañarse al estilo así con mangueras de regadera y eso, de llaves de regadera, como en realidad, mi mamá, con todas sus limitaciones, recuerdo que mandó a hacer con un albañil, quería un baño de tina. Entonces, pues todos decíamos, bueno, ¿y por qué la tina? Pues no la ubicábamos, no sabíamos. Hasta que con los años que vimos este, ya en Estados Unidos, que es donde más se usaba, ya los baños con tina. Y dijimos, pero mi mamá, ¿cómo sabía si nunca había ido a Estados Unidos? Es que le gustaba mucho el cine y ella veía películas, supongo, ¿verdad? De las clásicas con tina de baño y ella mandó a hacer su tina, aunque fue de cemento, no era de cerámica o de este, fibra de vidrio como son las tinas normalmente. No, ella la mandó a hacer con cemento, con ladrillo y cemento y tuvo su tina. Entonces sí recuerdo ese tipo de cosas que nos mandaba a hacer ropa, siempre de muy buena calidad, de cuando había manera. Y pues era una mujer le gustaba siempre, era aspiracionista, se puede decir. Entonces, esas cosas marcaron mi vida de lo que es el amor al estudio, a la lectura, esa curiosidad me alimentaron siempre mi familia por saber más y aparte el amor al canto. Entonces, allí fue lo que marcó ese tiempo. Ya después, cuando nos fuimos a Morelia, que fue lo que, fue otra etapa, que es la que más recuerdo de niña, pues fue eso lo que tengo así. El olor a la piel me transporta a ese tiempo, a mis abuelitas, las tortillas, el olor, cuando uno hacía así las tortillas, las separaba y expedían un olor al maíz orgánico, que ahora para saber un tipo de tortillas, inmediatamente hago así para olerlas y digo si son de maíz o no son de harina de maíz, no es maíz orgánico. Entonces, esas cosas me transportan y el pensar, ¿verdad? Que todo eso va definiendo un poco la ruta de tu vida, cómo lo que vas a seguir. Entonces, a raíz de la enfermedad de mi papá, pues nos fue mal y llegamos a Morelia. Mi papá lo sacamos de su zona de trabajo y su vida, que toda su vida era en el campo, y llegamos a la ciudad y fue peor. Entonces vino abajo más mi papá. Entonces tuvimos mi mamá con tantos hijos, sí fue difícil. Y lo único que dijo, pues yo les di la primaria y ya si quiere alguien estudiar más, pues tendrá que hacerlo por su cuenta y búsquenle, pero sí tienen que ayudar para la casa, para la ayuda de la casa. Y pues todas empezamos a estudiar y a trabajar algunas. Para mí me fue difícil porque
Yo quería pues ayudar a mi mamá y ya cuando llegué a Morelia ya me tenía mi mamá trabajo. Me dicen, quiero hacer un acotamiento aquí, un énfasis, este, una acotación más bien. Acotamiento es algo de las carreteras, los caminos, es una acotación. Eh, mm, Mi mamá, ella era una mujer que siempre nos elevaba nuestra autoestima. Siempre nos decía, tú puedes y sí vas a poder, y claro que sí, pero búscale. Y entonces, cuando fui al trabajo que ella me consiguió, este, fue en una dulcería del mercado de dulces. Era un mercado que es para los turistas. Todavía existe en Morelia. Es un lugar, un mercado muy bonito, que allí se venden artesanías y dulces de los clásicos de Michoacán. Es muy visitado por todos los turistas que van a Morelia, pues deben de ir a ese mercado a comprar dulces. Si no, no fueron a Michoacán, no conocen Michoacán. Entonces, yo de niña, fui a trabajar ahí. En realidad, como tenía 12 años, no me querían, o sea, fue gracias a la relación de mi mamá con una tía abuela que conocía a esa persona que era dueña de esos puestos. Fue que me dieron trabajo, porque les habló mi mamá muy bien de mí, que yo era muy movida, que me gustaba mucho el comercio, que yo les podía servir. Y pues total que ya cuando llegué, todos no me querían, decían, no, es que esa está muy chiquita, no va a servir ella, no va a servir, y todos me veían con escepticismo. Y fue al contrario, porque precisamente como yo era muy, podríamos decir que era extrovertida, y no me daba pena vender, y a la vez tenía un entusiasmo por lo que hacía. Todo lo que hacía siempre lo hice con mucho entusiasmo, y eso como que atraía más a la gente. Entonces, en ese mercado de dulces hay muchos puestos, muchos, uno tras otro pegadito así. Entonces, había mucha competencia. Por lo tanto, los pocos clientes que entraban, pues todo el mundo le ofrecía, mire, venga, yo le doy más barato, tenemos esto y esto y así, así. Entonces, iban caminando y caminando, y pues ya la persona, el cliente, pues era el que decidía dónde pararse, ¿verdad? Eran, como 40 dulcerías, 40 puestos. Es un mercado muy bonito de cantera rosa, con arcos es tipo colonial. Entonces, eh, pues allí es donde se expenden todos los ates morelianas y todo lo que son dulces, rompope y demás. Entonces, la mayoría de las personas que trabajaban ahí o eran los dueños, los que atendían las dulcerías, los dueños de los puestos, o tenían empleados, pero eran personas mayores de edad. Entonces, cuando yo llegué allí, pues me veían como raro, raro, muy rara, pero vieron que yo les ofrecía los dulces a esas personas, y lo decía con tanto, pase, mire, vamos tenemos esto, ya les decía lo que tenían. Pienso ahora a mi experiencia, que vendía mucho porque las personas se les hacía, les conmovía que una niña pues no tuviera vergüenza, y que les ofreciera. Yo creo que decían, ay, pues sí, vamos por esta niñita, mira, para que se anime, para que siga así, trabajadora y eso. El caso es que vendía muy bien, y a raíz de que les funcionó a mis patrones, pues ya empezaron a contratar a puras chamaquitas, pero eran menores de edad. Entonces, en ese entonces era 1968, estaba recién inaugurado ese mercado de dulces, era la novedad. Iban
pues muchos turistas de diferentes países y iban muchos artistas y a mí me gustaba mucho porque yo les pedía autógrafos y todo el mundo gritaba, ¡ay, viene fulano de tal! Y ya viene. Me acuerdo que los primeros que me dieron sus autógrafos fue Irma Serrano y Marco Antonio Vázquez. Iban juntos, iban a unas fiestas y allí llegaron, y ay, ya conocí, ya luego me dio Ricardo Blum, Enrique Guzmán, mucha gente que iba allí a comprar, todos nos acercábamos a ellos y los atiborrábamos, yo creo, entre todos, pero yo como estaba chiquilla, yo me metía por abajo y ya les pedía mi autógrafo, ya me decían sí, yo creo que les llamaba la atención por lo niña, lo persistente, no se me cerraba el mundo para nada. Empecé allí en el mercado de dulces, era, repito, 1968, arriba había un restaurante y todos los días ponían discos. En ese entonces los discos eran LP de acetato, y esos discos había uno que todo el día me sabía las canciones. Ponían de Armando Manzanero, de Paul Muriat, o sea, música y música romántica y todo, y me aprendí todas las canciones, todo. Me gustaba muchísimo ir a trabajar porque era mi ambiente, pero a la vez yo quería estudiar y se me pasaron unos meses que no alcancé a inscribirme a tiempo para la secundaria. Entonces mi mamá me había dicho que ya si yo quería estudiar, que buscara alguna parte donde pudiera estudiar, pero que no dejara el trabajo porque necesitaba ese dinero. Me acuerdo que me pagaban 200 pesos al mes, era el salario mínimo, se puede decir, en aquel entonces. Y pues yo de ese dinero pues no veía nada, no veía nada porque mi mamá siempre pues lo cobraba o a veces hasta por adelantado, pero está bien, yo no lo veía mal, me daba gusto que sirviera para mis hermanos, ¿verdad? Entonces, así pasaron mucho tiempo. Solamente una vez que sí quería yo unos zapatos de charol, le lloré mucho a mi mamá porque los zapatos creo que costaban 100 o 200 pesos y era lo de un mes y lloré, quería unos zapatos de charol y pues a regañadientes me los compró mi mamá. Pero todo lo demás era para ayudar a la familia y repito, no estaba mal, estaba bien. Este, Perdón, olvidé decir algo antes de irme a Morelia, de irnos a Morelia, en Ciudad Hidalgo. Hubo otra cosa que también me marcó, fue que mi mamá fue de su familia, de las hermanas, la primera que se casó, y como tuvo muchos hijos, tenía hermanas más chicas, y para los primeros hijos de ella, de mi mamá, pues se llevó a una hermana. Algunas de las hermanas, o sea, estuvieron en diferente tiempo ayudándole a mi mamá con sus hijos, pero una de ellas, esa tía, le dijo, mira, te voy a ayudar con tus hijos, pero cuando yo me case y tenga los míos, me vas a pagar tú prestándome una de tus hijas. Entonces, así quedó. Entonces, cuando yo tenía 9 años, no llegaba a los 10 años, llegó esa tía con mi mamá y le dijo, ya vengo para que me pagues el favor y quiero para que me prestes una de tus hijas. Ay, pues ya ni modo, dijo mi mamá, pues sí, pues ni modo, está bien. A ver, ¿a quién te quieres llevar? Éramos 4 mujeres, repito. Casi un año de diferencia de edad entre una y otra. Entonces dijo, pues a la que le gusten los niños, la que sea más paciente.
Y pues todos me voltearon a ver a mí porque yo ayudaba a mi mamá con mis hermanitos, los más chiquitos. Siempre fui muy niñera, me gustaban mucho los niños y ayudaba y yo era muy dócil. Todo lo que me decían pues hacía y sin pelear. Nunca fui de pleito o de responderle a mis papás o ponerme rebelde. No, no, no. Fui rebelde de otra manera que más al rato les digo cómo es mi definición de rebeldía. Pero en ese sentido siempre fui muy obediente con mis padres. Entonces, cuando me dijo eso, de que quién le gustaba que los niños y que voltearon a verme a mí, pues no me quedó otra. Yo no quería irme de la casa con mis padres. Es muy difícil para una niña, para una criatura de 9 años, sacarla de su seno familiar, de su madre, del seno de su madre, de sus hermanos, e irse, aunque sea una tía, hermana de mamá, de todas maneras no era lo mismo. Y luego sola, ella apenas tenía una niña de 6 meses, su primera hija, y estuve hasta que salí de la primaria con ella, hasta que nacieron tres, o sea, fueron tres los niños que se puede decir que ayudé a criar. No digo criar porque pues era una niña, pero hacía los trabajos más pesados, lo que era el ayudarlos, el cuidarlos, atenderlos, y eh, no había pañales desechables, no había cunas, ni tampoco andaderas, ni corralitos, ni carriolas. O sea, todo era al ingenio. Entonces, yo chiquilla, pues ayudándoles a caminar a esos niños. Fue un trabajo que no tuve, obviamente, pago, solamente la comida y el cuidado que mi tía pues me daba. Entonces eso me hizo, también marcó mi vida porque eh, asumí una responsabilidad en primer lugar que no era mía, pero aprendí a tener responsabilidad y a dominar mis emociones, mi deseo de estar con mis padres, de mi llanto, mis horas que en la noche lloraba porque extrañaba a mis hermanos y a mis padres. Entonces, sí, sí, fue una lucha difícil, pero logré ver el lado positivo también y no me dañó. Traté de ver el lado bueno y aprendí con ella lo que con mi mamá pues no había aprendido a ser una persona más hacendosa, todo lo que son los quehaceres en el hogar. Esa tía era muy limpia, muy ordenada y aprendí a eso. Lo bueno le aprendí, pero también era otro tipo de temperamento diferente al de mi madre. Era una tía muy rígida, de otra forma que ya no voy a hablar más, pero me faltó ese amor, esa cercanía, ese apapacho, pero lo asumí sin dañarme, ¿verdad? Ya con los años sí dije, ay, sí que fue de verdad, pues, algo que no debí yo, vivir, pero bueno, también así se usaba la mayoría de los casos en aquel entonces, pues éramos así, así se acostumbraba en los pueblos, en muchas familias. Lo mismo el ayudar, el cooperar con los padres, siempre velar por ellos, pues también eso era otro tiempo, ahí no, nada de que podías protestar y decir yo no voy a hacer eso, no, era en vano. Entonces, eso también me ayudó en un sentido, me perjudicó en otro, porque sí me faltó ese amor de los padres, de la familia, pero lo asumí con entereza y pienso que debido a mi temperamento, pues no me dañó y fui entusiasta y le vi el lado bueno. Más que nada, trataba de sentirme bien y con los niños, pues ya se me olvidaba, les hacía cariños y veía como muñecos a esos primitos, a esos niños. Y me ayudó para mi vida más adelante también, pues yo saber hacer, atender lo que eran mis hijos y me ayudó a no hacer lo que yo vi mal, pero hacer lo que yo vi bien, a mi juicio, a mi manera a mi experiencia. Entonces, eso también, ¿verdad?
es lo que debe uno de pensar, de no darle la responsabilidad como padres, no dejárselas a los hijos, pero bueno, así me tocó vivir. Entonces, ya cuando volviendo al mercado de dulces, cuando mi trabajo, yo quería superarme y pues traté de ir a una secundaria nocturna porque ya no era tiempo, habían pasado las inscripciones y no me recibían en una secundaria normal. Y para ir a la escuela nocturna y no dejar el trabajo y a la vez seguir estudiando, pues no me permitieron que porque yo no era, estaba muy niña y no podía, necesitaba tener más de 15 años para poder entrar a la escuela nocturna porque salíamos como a las 10:30 de la noche. Entonces decían que no permitían. Entonces, pero yo no quería que pasara un año sin estudiar. Y recuerdo que en ese entonces estaba de gobernador en Michoacán, Carlos Torres Manso, estaba Luis Echeverría de presidente, ya eran 1900, no, estaba antes ya era, todavía era Díaz Ordaz, porque fue en 1968, porque recuerdo que ahí en el mercado de dulces con las Olimpiadas, ¿verdad? Estaba en las Olimpiadas porque había una televisión, unas televisiones ahí que estaban pasando las Olimpiadas que fueron 1968, que estaban en la Ciudad de México. Entonces, no, yo tendría como 12, 13 años, no podía entrar a la escuela, nocturna, pero en ese entonces había unos programas muy buenos que le llamaban, estaba recién creado el INJUVE, Instituto de la Juventud Mexicana, y ese lo que después fue el CREA. Entonces eran programas muy buenos para los jóvenes donde había la creación de carreras cortas. Y me acuerdo que pues dije, no voy a quedarme sin estudiar, si no me reciben en la secundaria, pues haré una carrera corta. Y ya, y fui al Injuve, wow, eran unas instalaciones grandísimas, todo nuevo. Había canchas de fútbol, de básquetbol techadas, así de madera, todo de lo más avanzado en ese entonces. Y me acuerdo que llegué a unos salones con sus máquinas nuevas, Olivetti, todas nuevas así. Me dieron un recorrido de todo, había talleres de danza folclórica, de teatro, de pintura, y esa carrera era en 2 años, era secretaria contable y secretaria ejecutiva. Entonces, no, pues me enamoré de las instalaciones y de todo ahí. Y dije, yo quiero aprender, quiero. Y fui y pues ya me dijeron que ya habían pasado las inscripciones, también lo mismo, pero como que me dieron un poco de esperanza. Dijeron, pues a lo mejor como eran carreras nuevas, todavía no había tanta demanda, dijeron, pues venga, vente tal día para que veamos a ver si hay cupo. Pues yo todos los días iba y no, pues nada. Y ya me dijo el director, hablé con el director porque me decían, habla con el director a ver qué te dice, porque veían mi insistencia. Entonces el director dijo, mira, no tenemos ahorita cupo, pero vente en unos días más, unos 15 días más. A veces las personas entran, pero ya los días o no les gusta o ya no pueden venir y ya dejan ese lugar. Y como eran sillas individuales para cada alumno, entonces pues estaban contadas las máquinas también, todo. Entonces, fui a los días y no, pues que todavía no, y nada, y ahí me traían y yo ahí estaba horas allí afuera de la dirección sentada para ver, yo creo que el señor ya me soñaba, el director, y Saavedras me acuerdo que se apellidaba. Y hubo un día en que ya entré y le dije, pero
por favor, yo quiero estudiar. Yo creo que me vio con tanto entusiasmo. De niña yo tenía ese don de la sonrisa que hacía que las personas siempre se sonrieran. Estos hoyitos los tenía, pero de los dos. Yo creo que con los años se me desapareció uno, pero esa sonrisa hacía siempre, decían que yo los mataba con la sonrisa. Entonces me acuerdo que a ese señor le dije, por favor, quiero estudiar y todo, ¿por qué? Dígame qué necesito para que usted me diga, por favor. Bueno, la verdad es que ya no hay cupo, no hay sillas, están contadas. Pues yo traigo mi silla, le dije. Era tan persistente, ¿no? Y pues ya, yo creo que le causé lástima al señor o vio de verdad ese interés cuando le dije, traigo mi silla y dijo, está bien, a ver cómo le hacemos, ya vente mañana y así. Y ahí estuve e hice la carrera de secretaria auxiliar contable, como decir contador privado, que eran como en 2 años la carrera. Me encantó la contabilidad, porque el maestro daba las clases, cuenta mucho los maestros. No, yo estaba, pero así me quedaba, se parecía a Rafael, el artista, el maestro, y no, me encantaba y como siempre me sentaba adelante. Luego, cuando nos enseñaron la maestra de ortografía, me encantaba escribir así, le llamaban caligrafía. Nos enseñaron a escribir la letra Palmer, pero nos dejaban tarea de muchas planas, de un día para otro, planas y planas con esos cuadernos doble raya y que hacíamos caligrafía para mejorar la letra, para agilizar la mano. Lo que era el inglés, que allí no, ahí donde sí siempre me topé, siempre fue el inglés una cosa que me bloqueaba. Pero en todos los demás materias, siempre entusiasta y obvio las artes. Pues me inscribí a dibujo, me inscribí a danza folclórica. El caso es que yo en la mañana trabajaba y en la tarde ya me iba, entraba como a las 5 y salía como a las 9 de la noche. Y así hice mi carrera, pero luego no me conformé, quise la secundaria también y pues ya tenía 15 años y obviamente también hice la secundaria después, también me enamoré de las clases, todo, siempre quería saber, aprender más y ya la secundaria era noche, pero estaba como a una cuadra de mi casa, entonces pues no había problema que fuera nocturna y fue padrísimo toda esa época, pero estudiando, trabajando y todavía hacía el quehacer de mi casa. Yo fui muy hacendosa, me gustó muchísimo y debo decirles que algo que me ayudó muchísimo para poder darme ánimos y entusiasmo fue aparte de las artes, que me daba tiempo, quería mucho a mis hermanitos y yo siempre me esforcé por atenderlos. Mis hermanas, las más grandes, pues se abocaban a otra ayuda para la familia, porque todos cooperábamos. Claro, unos más que otros, pero como yo no podía aportar dinero así tanto, yo y me gustaba mucho el quehacer de la casa, entonces yo me esforzaba por tener limpio y ayudar con mis hermanitos, así que todos los traía a raya, eran 5 de mis hermanitos y había tenido la experiencia ya con mi tía en cómo atenderlos, entonces eso también me ayudó a poder a atenderlos bien, darles buenos ejemplos y recuerdo que en ese tiempo pues había algo que también influyó un poco hablar de lo que era el poder de la mente, de ser positivos y me emocionaba muchísimo un programa que había en la radio
porque televisión casi no teníamos, hasta después tuvimos televisión, no era tan común. De niña, yo me acuerdo que la televisión, yo crecí con este Cachirulo, José Alonso, Ernesto Alonso. No, Ernesto Alonso era el señor telenovelas, creo que era hermano de él, Cachirulo, que hacían un programa de cuentos los domingos. Íbamos a misa de niños a las 8 de la mañana, y si no íbamos a misa, no podíamos ver ese programa, que era un cuento. Era un cuento que era en la tarde, creo que a las 6 de la tarde, y ahí recuerdo que era la promocionaba era el chocolate express vitaminado, que era chocolate presidente, eran unas tablas así grandotas de chocolate, de cuadritos que te podías comer de cuadrito en cuadrito, y que ahí empezaron a venderlos cuando empezaron los mercados sobre ruedas, le llamaban, no le llamaban tianguis, eran mercados sobre ruedas, y era un tráiler, una caja de un tráiler con una escalerita, y ahí te subías y ahí buscabas lo que era la despensa, los productos básicos ahí, maíz, frijol, arroz, jabón, lo necesario, y había esos chocolatonones, y que siempre lo promovía el cachirulo, lo que era los cuentos, ¿verdad? Y si no íbamos a misa, no nos dejaban ir a ver eso, porque teníamos que pagar 20 centavos para que un vecino que tenía televisión, y ahí veíamos la televisión. Entonces eso fue también de niña. Entonces, cuando ya estaba yo al cargo de mis hermanos, que estaba estudiando la carrera de comercio o también la secundaria, siempre me hice cargo de mis hermanos, el quehacer de la casa, pero en lo que yo llegaba y preparaba la comida, poníamos en la radio Calimán, y las historias de Calimán me encantaban, y se me quedó muy grabado, influyeron en mi mente también lo que era lo que decía Calimán, que era la voz de creo que José Luis Pelayo se llamaba así, Luis Manuel Pelayo, este, y la voz de Calimán, y decía: caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados, así es Calimán, el hombre increíble, decía. Entonces, wow, y ya decían la historia de que Estambul, que allá en Turquía, que de las cosas, mucho, hablaba maravillas, pero describían muy bien en la voz muy varonil de Luis Manuel Pelayo, pero lo que decía era: calma, Solín, calma, serenidad y paciencia, mucha paciencia. Siempre se puede mirar con los ojos de la inteligencia. Entonces todo eso yo lo tenía así aquí en mi memoria, y todo, cualquier cosa que decía: calma, calma, Dora, calma, serenidad y paciencia, mucha paciencia. Y todo eso influyó en mi vida también. Calimán, con ese tipo de programas, y había unas novelas que también, haciendo qué hacer y escuchando, que también marcaron toda esa época, lo que era de José Bardina, eran novelas venezolanas, y Lupita Ferrer y José Bardina eran los protagonistas. Entonces, lo que era la música y las historias, sobre todo me gustaban porque triunfaban los buenos, siempre. Los malos, los antagonistas de las historias, siempre les iban mal. Ellos siempre se metían en la vida de los buenos, pero al final acababan mal. Entonces, eso como que me ayudaba a decir: ay, sí me pasa esto, pero no, voy a salir adelante, sí, voy a hacer esto, sí. Y allí tuve, eso fue esa historia que les estoy contando, forjaron un poco mis sueños. Tuve mi primera experiencia
cuando estaba en el mercado de dulces. Pues el primer amor que tuve, wow, este, es algo hermoso cuando pasa por primera vez que vienes tú de una familia donde toda tu lucha y encuentras a alguien y sobre todo el sexo opuesto pues a falta de un padre, una figura más de protección de varonil y esas cosas, pues te enamoras con el primero que te que ves tú que es algo ideal, pero en realidad no es lo que, y no fue lo que yo quería o lo que yo necesitaba, no era mi sueño, pero yo idealicé a esa persona. Era un tipo, pues no era guapo, pero era muy atractivo por su forma de hablar, siempre andaba, llegaba, venía del gimnasio, ya se deben imaginar, tocaba el piano y llegaba en su carro un Renault, me acuerdo que como todos chamacos presunciosos, perfumado, híjole, que va, sus camisas de cuello Mao, o sea, era atractivo en extremo. Y llegaba allí al mercado de dulces y todas las muchachas, ¡ay, viene fulano! ¡Ya viene! ¡Wow! Y todo. Entonces yo, sin querer, sin proponérmelo, me enamoré, lo idealicé. Y fue aquella persona, de esas veces cuando es tu amor, tu primer amor, que recuerdo que cuando me saludaba, yo le decía de usted, él tenía 22 años, yo tenía 15 años, y le decía de usted, y me saludaba de la mano, cuando me saludaba de la mano, me dejaba el perfume, y yo cerraba la mano así, cerraba la mano y me iba, no me la lavaba ni nada, y me dormía, llegando a mi casa, me dormía con el olor a ese perfume. ¡Wow! Y lo veía, mi corazón saltaba fue una cosa hermosa, un sueño, mi primer amor. Pero fuimos, él iba y me recogía al final y pues un noviazgo, entre comillas, normal de esa época donde no hay nada, mm, así de que puedas tú en un momento dado arriesgar tu integridad o tu vida y que ya te tienes que casar o que era, eran otros tiempos, otras costumbres y había pues en cierta manera respeto o miedo, no sé qué, temor a los padres, pero yo respetaba a mis padres y yo tenía mis valores y obviamente no iba a ser algo de lo que pudieran ellos avergonzarse y entonces era algo, todo era ilusorio, ¿verdad? Y yo muy ingenua y obviamente pues esta persona pues ya había tenido otras experiencias, no era tan joven como yo, pero sí le llamaba la atención pues una muchachita y pues que no va a gustarle, ¿verdad? La idea de ser el primer amor de... Entonces fue algo que duró no sé, un año, no sé, 2 años, pero me llegó a lo máximo. Yo enamoradísima, pues me daba la fuerza para todos los días sobrellevar todo el trajín, porque era muchísimo, estudiar, trabajar y luego todavía irme al teatro o al estudiar danza folclórica y todo, porque estudié teatro también. Entonces, esto fue ya aparte con un maestro muy reconocido en Morelia, este, Alfredo Gutiérrez, Alfredo Mendoza Gutiérrez, y presentamos obras de teatro en el Seguro Social.
Salimos a algunos pueblos también a presentar esas obras de teatro, contratados por la Secretaría de Cultura, a danza folclórica también. Participé en concursos de canto, en Teatro Campo, que es uno de los teatros, el mejor teatro allí de Morelia, y gané un concurso, o sea, yo era feliz, feliz, porque todo ese tiempo, yo no sé de dónde me salía tanta energía, como les dije, porque era muchísima actividad todos los días, desde la mañana hasta las 11 de la noche que terminaba estudiando, y pude lograr forjarme un carácter de que no me doblaba fácilmente. Tuve unos intentos de otros trabajos, porque no solamente, ya después del mercado de dulces, que ahí duré quizá un año y medio, no sé, ya después escalé, porque ya estaba estudiando, a otros donde pude tener más tiempo, y me gustaba mucho lo que era la libertad de horarios. Entonces, intenté 2 veces tener un trabajo formal, entre comillas. Mi mamá me recomendó con una pariente que tenía un cargo muy importante en el Seguro Social, y estaba muy, muy allegada esa prima a don Carlos Galvez Betancourt, que era el director del Seguro Social. Después lo hicieron a nivel nacional, pero era michoacano. Y me dijo que sí podía darme una plaza en el Seguro Social, que era lo más cotizado. Mi mamá siempre me decía que un trabajo con un sueldo fijo y con prestaciones, que era lo mejor. Y total, yo por seguir a mi mamá, pues sí, me fui un tiempo en las vacaciones. Me acuerdo que fueron como 2 meses, y no me pagaron luego, luego. Creo que el cheque llegó hasta como a los 3, 4 meses, pero estuve allí en el Seguro Social. Me acuerdo que el nombre muy rembombante me decía mi credencial, decía auxiliar universal de oficina. Yo decía, ¿universal? ¡Oh, wow! O sea, me imaginaba lo máximo. Pues no era como para que me podían acomodar donde quiera. Y en esa ocasión, recuerdo que uno de esos trabajos fue ir a los pueblos. Me acuerdo de Los Reyes, Michoacán, que era muy caluroso, que tomaban ellos café con sal para no deshidratarse. Y allí fuimos a la clínica, estuvimos allí varios días haciendo cambios en administrativos. Por ejemplo, las tarjetas de los derechohabientes las separamos, de que en lugar de que fueran familiar, un médico familiar, ahí se separó que cada hijo, dependiendo de la edad, lo mandábamos o sea, se lo asignábamos en la tarjeta, se lo inscribíamos a un pediatra, a otro, un ginecólogo, así otro médico familiar. O sea, les fuimos cambiando esas tarjetas, que ya después con los años fue al revés. Ahora es un médico familiar, atiende a toda la familia, volvimos a lo de antes. Pero en ese entonces hacíamos eso, y fui mucho a esas áreas, pero no era lo mío, no era lo mío, y me desesperé. Y más que no llegaba el pago, yo trabajé y trabajé. No, yo veía las necesidades de la familia, de mi madre, y no, me desesperé. Me fui a vender, ¿cómo le llaman? El primer trabajo que tuve después de los dulces fue en una parte donde hacíamos mm, transformadores o bobinas para equipos de sonido, aparatos de sonido o de radios. Entonces, era un trabajo que yo hacía, con una maquinita, enrollaba este alambre, que había un diagrama donde decía de qué medida, de qué diámetro cada alambre, dependiendo para qué. Si era para un aparato de sonido de esos que había en las escuelas para los bailables, o para esos que tenían una bocina así grande.
Entonces eran unos más o menos de este tamaño y para los radios eran más chiquitos, entonces yo hacía ahí le tenía que poner determinadas vueltas y un papel aislante y luego le volví a poner otros y se requería mucha paciencia y mucha habilidad, logré hacerlas y con una maquinita lo oprimía el pedal y ya embobinaba el alambre en esas. Pero allí tuve una experiencia muy, muy difícil. También esto quiero hacer un énfasis. Muchas veces los padres por eh, querer o por necesitar esa ayuda y exponemos a los hijos a peligros que a veces son daños irreversibles. Entonces, obviamente, pues yo estuve expuesta a eso y allí fue el primer desafío que tuve. Después tuve otros, pero allí fue donde yo me di cuenta que no era una persona dócil. Yo quería ser obediente y fui obediente, pero no fui dócil. Todavía hasta la fecha mi familia me dicen, ay, es que tú fuiste la más dócil. Y yo sí, como que aceptaba ese calificativo y sí me sentía que era dócil porque nunca di problemas, nunca era obediente. Pero ya viéndolo así con la experiencia que tengo ahora, no era dócil, no, porque nadie me hacía hacer lo que yo no quería hacer. Entonces este señor era un depravado y estuve en peligro de verdad de abuso que no me dejé, pero después con los años estuve viendo y como que uno, el cassette lo va regresando y me daba cuenta cómo llegaban personas allí a su casa, muy reconocidas, incluso algunos sacerdotes también, un obispo, y él lo decía, ¿y sabes a qué vienen aquí? Y así, entonces yo veía que llegaban y se encerraban y ya encargaban pulque y todo, pero el señor tenía un circuito cerrado, quería grabarme a mí y me daba dinero, obviamente algo propuestas indecorosas y yo por más necesidad que tenía y decía es que tu mamá necesita esto, no, me quería chantajear, no me dejé y no me quería salir de allí porque mi mamá, yo le decía un poquito, le quería decir, no, es que él y así, no me dejaba hablar y me daba mucha pena decir a alguien de mis hermanos, a alguien que no me creyera, pero este señor era un abusador y cada vez que decía, este, eh, a ver, vas a fabricar esto, vas a hacer esto, y ven el libro fulano de tal, ahí vienen las instrucciones para el diagrama, para que hagas esa bobina. Entonces yo iba, tenía muchos libros y ya me decía qué libro, y yo iba y lo abría, en cada libro que abría había fotografías de pornografía, la verdad. Esto estoy diciéndolo más que nada para que podamos evitar muchas cosas si están viendo gente joven, este, eh, eh, para que puedan evitar eso a sus hijos, que por más necesidad que tengan los padres, que no los chantajeen de que, ay, si no haces esto, mira, tu mamá se va a enfermar y se va a morir. No. Entonces, yo lloraba y me atrajo trabajar ahí porque fue la primera vez que grabé mi voz. Me acuerdo que el señor supo manipularme muy bien y dijo, no, mira, tengo un circuito cerrado y vas a cantar y yo te voy a grabar y te voy a hacer artista y yo voy a México y no sé qué. Y sí, una vez fuimos a México con su familia porque él allá compraba material, se surtía de allá y ya nos veníamos y una vez los acompañé allá a la Ciudad de México. Fue cuando inauguraron en 1969 creo, el metro, el metro en la Ciudad de México. Entonces, ahí conocí, pero este señor era muy corrupto, más bien corruptor. Entonces, la gente
que recuerdo yo por los nombres que decía, no, mira, ¿sabes quiénes vinieron aquí? Mira estos, y mira, y ese es de la iglesia fulana, y aquí. Entonces, como que trataba de justificar que eso no era malo. ¿Y a qué iban ahí? A ver pornografía, ya sea grabada o por las fotografías, o sabrá Dios. Ahí vivía supuestamente con su esposa y tenían un niño y estaba embarazada la señora. Pero la señora era como de pueblo, así que no le importaba mucho. Yo ni siquiera le quise decir a ella porque, pero sí hubo un momento en que me encerró y una noche me encerró en el taller ahí con llave por fuera, con un candado, y llore yo, porque borré las canciones que había grabado. Entre ellas era Soy loca por ti de Elizabeth, una de Veracruz, perdón, de Brasil, y era una canción, estoy perdidamente enamorada de tu amor. Y así, era una canción padrísima. Y la canté, y luego de Rafael, Mi Gran Noche, la grabé allí. Y entonces yo loca, porque era una grabadora de esas antiguas, pues en ese entonces pues no era antiguo, pero se usaban así, de unas cintas grandes. Y ahí canté, y pues para mí era lo máximo. Entonces me manipuló por ese lado, y cuando ya no me dejé yo tocar, ni mucho menos otras cosas que me proponía, que yo no sabía, yo no me daba cuenta las fotografías que veía, y luego las cerraba, yo no sabía de nada, ni siquiera de las personas que como tenían. Yo estaba con la idea siempre, en aquel entonces, como era todo, crecí, yo creo que a los 17, 18 años supe cómo venían los hijos, pero yo creía literalmente que venían de París. Nunca mi mamá, yo me acuerdo haberla visto cómo dio a luz, o que yo verle su estómago, así que de cuando ya su panza, cuando iba a tener, no, ni me daba cuenta yo de nada. Yo nomás me daba cuenta de que, ya van a ser mi hermanito. Ay, yo quería en la noche ver ahí la cigüeña, cómo llegaba, o cómo llegaba el bebé. Era muy ilusa, la verdad, muy ingenua. No. Me da vergüenza decir todo esto, pero así era. Entonces esa persona, sí, fue un peligro muy, muy grande para mí. Y ya después me di cuenta, sí, esas personas que eran, pues por los nombres, pues me acuerdo que uno era de los más ricos allí, de las personas, mojigatos, esos así que son panistas, que son yo creo que de esos ahora de los sectas, de esas, combinaciones secretas, como dicen, del yunque, panistas, la mayoría de todos esos tipos de gente que muy persignados, pero a la hora ya por acá, por debajo, hacen cosas que ni te imaginas, ¿verdad? Como pues muchos sacerdotes que después me daba cuenta, fulano de tal que tuvo hijos con fulano de tal, y así, que con las señoras, bueno, pero ya no quiero hablar de lo negativo, pero estuve expuesta o sea, con esos riesgos, que afortunadamente no fui dócil y no me dejé, me salvé de esa persona. Y ya después, que tuve a ese novio y quería él casarse, yo estaba enamoradísima y quería él estar conmigo ya para que nos casáramos y eso, y que yo no, dije, no, yo tenía miedo a mis padres y todo. Ya después pienso que no fue amor, verdaderamente amor, fue algo, una ilusión, pero fue muy bonita. El tiempo que lo viví, lo disfruté muchísimo, me enamoré así locamente, pero de un ideal, de alguien que no lo era. Y lo entendí porque él ya quería casarse, y como yo no acepté, entonces pues se casó con otra persona, obviamente. Y para mí, yo quería morirme, el amor de mi vida, y que se casó, quería morirme. No, sufría muchísimo, pero lo vi como al año y medio de que se casó, y lo vi, ay, no sentí nada, al contrario, así como una frialdad, y hasta le dije de usted, y no, o sea, murió allí, murió, pero el recuerdo es padrísimo, enamorarse es padrísimo, pero es algo
de un ideal, te enamoras de un ideal, no de la persona porque la realidad no concuerda con lo que tú aspiras o lo que tú idealizas, ¿no? Obviamente tuve ya muchos otros pretendientes y por mi carácter y fui muy asediada pero entre chamacos todos bien y tuve pues sí varios novios pero pues para nomás pasear, ir a cenar, ir al cine, hasta allí nunca llegó a mayores, nadie me faltó al respeto, nada de nada, pero no me atraían así. Para mí, mi sueño era ahorita voy a lo que era formar una familia, pero de todas esas personas que yo traté, que fueron mis novios, unos o pretendientes, ninguno me atraía porque lo que yo buscaba era algo que realmente alguien que yo admirara, alguien que me enseñara a ser mejor. Entonces, no lo encontré. Entonces, sí tuve eso y tuve muchas posibilidades de irme a cumplir mi sueño de ser cantante porque mi mamá me motivaba mucho, me decía, inclusive ella decía, ay, conocí al hermano de Vicente Fernández, que no sé qué, y le hablé de ti, y me dijo que sí, que te llevara, que va a oírte tu voz y todo. Mi mamá siempre me promovía donde quiera, que tenía una hija que tenía una voz muy bonita, muy dulce, que no sé qué. Entonces, me animaba a que fuera a la televisión, había un concurso en ese entonces que se llamaba Sube Pelayo Sube, y allí había la competencia, los concursos de la doble de Angélica María, la doble de Rocío Dúrcal, de Estela Núñez y todo eso. Entonces siempre me decía, tú puedes hacer eso y todo, y yo motivaba y mi sueño era, allí fue de joven, allí viene, de niña, en ese tiempo de esa infancia, de esos hasta la edad de 18 años, forjé unos sueños, unos propósitos que yo quería tener. En primer lugar, tener una familia, tener mis hijos, tener hijos y un marido, pero un marido al que yo respetara. Tenía una amiga que ella se casó y cuando fui a visitarle a su casa, ella se había casado con una persona que trabajaba en el Monte de Piedad. Obviamente allí pues se hizo muy fácilmente o al menos con menos esfuerzo de lo mejor para montar una casa. Entonces ella vivía en una casa y los muebles que veía y todo, padre, padrísimo. Entonces yo decía, yo quisiera tener así para atender a mi esposo, hacerle de comer y que llegue de trabajar y yo verlo. Y como estaba ilusionada con las novelas de amor de José Bardina y Lupita Ferrer, que eran puras novelas, pero muy sanas, muy blancas, eran algo, se puede decir que eran como muy soñadoras, ¿verdad? Pero siempre ganaban los buenos y siempre el amor triunfaba. Entonces, esas cosas se me quedaron en mi cabeza. Entonces, yo quería, en primer lugar, sí, casarme, tener una familia, pero también quería ser artista. Entonces, eso fue otra, o sea, el cantar fue un sueño muy grande y el hambre de saber. Me gustaba mucho los trabajos donde hubiera más comunicación entre las personas. Y no me gustaba a mí un trabajo, como les dije, en el caso del Seguro Social, no me veía yo ahí todo el tiempo en una oficina ahí. Luego tuve otra oportunidad, mi mamá también, por medio de una tía, que trabajaba en Palacio de Justicia y trabajaba en la tercera sala, allí con un magistrado, y que yo podía ir a hacer méritos, y estuve yendo para ver si me daban una plaza. Entonces estuve ayudándole, allí fui un tiempo, y pues, me daba cuenta porque ahí la mecanografía en la máquina ayudaba a transcribir lo que eran las sentencias, los, este,
¿cómo se llaman? Los expedientes ahí que veía y ay, lo que escuchaba todo de que fulano hizo esto y que acá y que mataron y que esto y que un fraude y que acá. Era una cosa que me, o sea, como que me estresaba, lo sentía yo los problemas que leía ahí, como que los tomaba muy, me conmovía muchísimo las cosas que transcribía allí la máquina y dije, no quiero acabar mi vida aquí con esto, no. Y luego terminar toda la vida, todo tantas horas sentada, dije, voy a acabar toda jorobada y no me gustó. Pero mi mamá, no, que es un trabajo muy bueno y que pagan muy bien y que son trabajos fijos. No, me di cuenta que yo quería una libertad. Yo era emprendedora, me gustaba yo ser dueña de mi libertad y de trabajar lo que yo quería, en lo que yo quisiera, pero las horas que yo quisiera. Y yo me esforzaba. Entonces empecé a tener trabajos puro de comisión, no de trabajos fijos, pero solamente así podía salir adelante con todas las cosas, las actividades que tenía, ayudar a mi casa, con la crianza de mis hermanos, así estuve mucho tiempo, me hacía yo cargo de todo, a todo, de lavarles, de darles la comida, de todo eso me hice cargo de mis hermanos y y todavía estudiar y trabajar mediodía y luego todavía irme al teatro o a la danza folclórica, pero siempre sí. Y todavía para el novio un ratito. Todo eso era una vida muy ajetreada, pero muy feliz, muy feliz. Entonces, trabajé en el primero, hablando de comisión, vendiendo suscripciones del periódico Novedades y de la revista Claudia. Pero antes, el primer trabajo que ahí me abusaron de mí, en el sentido de como empleadora, como trabajo, no de otra forma, fue en vendiendo enciclopedias de W.M. Jackson, El Nuevo Tesoro de la Juventud y los diccionarios hispanoamericanos que traían, todo me sabía de memoria para poder vender esas enciclopedias, pero nos hicieron un fraude porque existía la compañía, pero un vendedor de esa compañía que sí estaba registrado allí, él nos subcontrató, podríamos decir. Entonces, llegó a Morelia y puso un anuncio y total que fuimos un montón y varios caímos a él, ahí con él, de que logramos vender. Yo quizá vendí 2 enciclopedias, no fue mucho, pero era mucho en aquel entonces y más porque era difícil. Primero nos hizo que con las personas conocidas, así se manejan ellos, es su estrategia, de que les vendas a tus conocidos. Van personas que tienen una posibilidad económica buena y ya los hacen que vendan allí y pues que la comisión y que no sé qué. Y las que no, pues las hacen trabajar y me acuerdo que de casa por casa y era muy trabajadora que era y logré vender como 2, pero pasaba el tiempo y nos traían vueltas y envueltas y no nos llegaba la comisión. No, que ya va a llegar, no, que sí, que tal día y qué tal nos trajo así que ya mi familia, una hermana me acuerdo que decía, no me digas, ahora qué te dijeron, no, pues que ya tal día, y llegó un momento en que ya nos dijeron, no, ya está el cheque, ya, nada más que como esa, ya era viernes en la tarde, mañana sábado, así es que está el lunes, pero ya el lunes bien, y seguro, no, habían rentado una oficina, pero no sabíamos que era había sido rentada, pero con todo inmuebles. El caso es que ya llegó el lunes y pues llegamos y que pues nada, ya no existía nada de ese señor, se fue. Entonces, wow, me recuerdo que esa vez que ya después de tanto tiempo que sí, que ya, que tal día y que tal día y que nada. Entonces me dice mi hermana cuando ve que llego y toda así triste, cabizbaja, y ¿qué pasó? Ahora qué dijeron? No me digas que no te pagaron. Pues no, se fue el señor y nos dejó a todos volando y todo. Pues ya hubo unas demandas, algunos de los compañeros se juntaron, hicieron demandas y fueron a revisar. Sí les llegó la enciclopedia a esas personas,
pero con el nombre de la factura, porque así era. Nosotros conseguíamos el cliente y y él llenaba la factura y ponía su firma. Entonces legalmente no le podían hacer nada porque nosotros no habíamos vendido esas enciclopedias, sino esa persona, porque él era el que estaba allí con la firma. Entonces él nos fue el que nos hizo trampa. Entonces vendí enciclopedias, después Turmix, los extractores de jugos y asadores y Salad King, para unas maquinitas para rayar. Todo eso lo vendía también y me iba bien y eran pocas horas y lográbamos que ahí fue mi primer accidente que tuve. Sin decirle a mi mamá, nos fuimos a un pueblo, Ario de Rosales, y nos fuimos varios compañeros con una señora y nos fuimos a Iris, que a vender, me animaron, pero pues yo sin permiso me fui con mucho pendiente. Pues resulta que tuvimos un accidente, volcó el automóvil, había muchas curvas por ahí, el muchacho que iba manejando, el hijo de la gerenta ahí, pues no, yo creo que no tuvo la pericia. El caso es que nos volcamos y yo me acuerdo, vi todo y sí, pues yo iba en medio atrás, iban otras dos personas a un lado de mí y pues unos sí salieron más dañados que otros. Yo nada más, pues cosas de que me entró un vidrio aquí que me duró muchos años para sacármelo, me dolía hasta que solo fue saliendo ese vidrio aquí. Y pues otro tipo de golpes, pero ¿qué tal si me muero allí y mi madre sin saber nadie de que yo había ido allá? Fue una experiencia muy difícil, muy traumática, como dio dos vueltas el carro. Afortunadamente le dio para una especie de piedra grande, una como parte de una montaña, y no que le dio al lado derecho porque era el abismo ya, era un barrancón, entonces ahí sí no hubiéramos contado. Pero sí tuve esa experiencia también en Turmix de México. Y ya el último trabajo que tuve ya para terminar a los 17 años y me quedé ahí hasta que cumplí la mayoría de edad, fue en productos metálicos Steel, PM Steel. Esa empresa era una empresa a nivel nacional que tenía sucursales en cada estado y vendía todo lo que era máquinas de escribir, archiveros, relojes checadores, sillas metálicas, de todo, archiveros y escritorios. Y yo ahí trabajaba ya como auxiliar contable. Yo llevaba las conciliaciones bancarias, el pago a los vendedores, las comisiones, y me encargaba a hacerlo de Cardex, lo que es el inventario. Cardex, que era una máquina con sábanas donde allí todo era manual. Entonces, allí hice muy buen trabajo, buenas amistades. Mi jefe me quería mucho y como sabía que cantaba, los sábados era social y yo cantaba, me pusieron nombre artístico Edna Steele. Entonces, cantaba y ya cuando el señor García, que era el Felipe de Jesús García Mendoza, era el gerente, cuando supo que yo quería irme a México a buscar mi sueño para ser cantante, supo que también una hermana iba a llegar de los Estados Unidos y que ella estaba ya arreglando sus papeles para hacerse allá residente. Entonces, él sabía de los problemas ya de la familia, de mi mamá, que iba a pedirle pues anticipos y eso, y ya lo que hacía años atrás ya no podía hacerlo en ese trabajo porque yo ya me puse un poco más inconforme con ella y le dije yo necesito comprar ropa para ir bien presentada y ya yo puedo cooperar, pero ya no todo, no. Y pues mi mamá acostumbrada a que todo yo le daba, pues pues sí quiso ir, entonces el señor García le dijo, no, ella es la que está trabajando y allí podía uno trabajar antes de los 16, más bien antes de los 17 años, y yo recuerdo que entré ahí casi antes de cumplir un poquito antes de 17 años, 16 y medio tenía, pero ya tenía yo mi carrera de contadora, auxiliar de contador, entonces sabía yo hacer eso y era muy movida, siempre fui muy entusiasta y todo el trabajo que me daban, sí, cómo no, todo hacía.
entonces era buen elemento. Entonces, ya sabía los problemas que había en la casa, yo ya me sentía muy, muy mal, el no poder ayudar más. Entonces, le dije que iba a renunciar, que me iba a ir a México a probar suerte por la cuestión de la cantada. Y él con mucha sabiduría me dijo, mire, ya sé que no la puedo hacer que se quede, está bien, ni modo si se quiere ir, pero yo le sugiero que no se vaya a México, que se vaya mejor con su hermana a Estados Unidos, vayas un tiempo allá y allí en Tijuana. Hay una sucursal y es mi compadre el gerente de esa sucursal, dígale lo que hacía aquí y ahí le puede dar trabajo. Entonces, en lo que usted busca ahí, se necesitan 6 meses para que le den su pasaporte local. En aquel entonces se usaba una mica, que era pasaporte local. Entonces, para cruzar Estados Unidos. Pero no se vaya a México, no le sugiero. México es para, allá hay puros lobos. Y usted, así como diciendo tan ilusa, tan ingenua, dice, no, usted en lugar de ayudar a su mamá va a venir, va a regresar aquí sabrá Dios, con 2, 3 hijos y le va a pedir ayuda a su mamá, al contrario, va a ser difícil. Dice, no, es muy difícil destacar en ese medio y para eso tiene que hacer muchas cosas y no es cosa de talento, ahí es cosa de relaciones y de meterse con muchas personas que no creo que usted lo pueda hacer, dijo. Así es que yo le sugiero, si en algo sirve, que se vaya allá. Y allá sí va a poder más ayudar a su mamá porque allá son ganar en dólares y todo. Y pues obvio, pues después de días pensarlo y todo, pues me fui con mi hermana y ya estaba ella por regresarse a Estados Unidos, nos había visitado allí a Morelia, entonces ya se iba a regresar y pues no quise que mi mamá se sintiera mal al irme yo sola, sino que se sintiera un poco más tranquila el saber que yo iba a irme con mi hermana y entonces que iba a estar acompañada, así es que me fui con la bendición de mi madre y me fui a probar suerte para a ver a su tiempo cruzar Estados Unidos. Así que así ahí terminó y hasta ahí les puedo dejar lo que era mi infancia, los primeros 18 años de mi vida, que fueron muy importantes, y que logré, con toda esa formación y toda esa experiencia, logré al final mi familia tener una carrera, lo que era, por qué me decidí del periodismo, ya les platicaré en el siguiente video, y mi lucha por lograr cantar y todo eso, y estoy ahorita ya en la etapa, sí logré todo eso, pero la cantada únicamente por la plataforma de YouTube. Gracias a esa plataforma, mi sueño se hizo realidad y ya como les dije en el video anterior, este año 2024 cumplí la meta de grabar 1000 covers de diferentes artistas y pude alcanzar ese sueño, ya no de artista, ya mi época pasó, mi oportunidad, pero no me lamento, no me siento mal, porque yo me gusta cantar en sí, lo disfruto muchísimo, pues ahorita ya pues buscar que me vaya a triunfar o algo, pues es obvio que ya no estoy en la edad, porque ese medio ambiente es muy especial y muy frívolo y que pues ya con cierta edad yo ya no soy rentable para invertir en mí. Quizá alguien que pueda descubrir nada más para me pueda descubrir como cantante de senior, quizá, ¿verdad? Como una novedad, pero ya hablar de éxitos así, no creo, pero bueno, milagros puede haber todavía. Mientras esta vida no se acabe, todavía hay posibilidades. El caso es que, bueno, no me he pasado tanto, yo no quería, dije, no, quiero pasarme de 1 hora y media, pues sí, un poquito más me pasé, pero bueno. Entonces, esa es mi historia de mi infancia, lo que influyó en parte mucho de lo que soy ahora, pero quiero decirles que ante todo me siento muy bendecida haber vivido toda esa época, porque sin ella no hubiera podido tomar las decisiones que más adelante tuve y tuve que tomar
y que marcaron un destino de lo que es mi vida. Entonces, me siento muy, muy bendecida poder haber vivido y agradecida con toda mi familia, mis hermanos, los amo y a mis padres infinitamente agradecidos. Obviamente, son otras vidas y ya no puedo desviarme a lo que son porque por respeto no voy a tocar eso, pero quiero decirles que todos influyeron y pusieron algo bueno en mi vida para ser feliz y para eh, contribuir en lo que soy ahora. Así que espero que les haya servido esto un poco, o que al menos que les divierta, hombre, que les divierta un poco. Pero he sido muy feliz y me siento muy bendecida por todo eso. Ya les hablaré de los otros libros. Este es con respecto a mi infancia, a mi historia de vida. Así que les deseo lo mejor nuevamente este año y muchas bendiciones y que sigan con gratitud y mucho gozo para continuar esta hermosa vida. Les mando un abrazo y mis mejores deseos. Así que gracias, bye. Les invito a inscribirse a mi canal de Dorada, aquí les dejo la liga y también a este. Gracias por verme, por escucharme. Bye.